Primera carta o epístola a los tesalonicenses. Este es el video de introducción a la carta. Este es un desafío que me he puesto en lo personal porque el Señor ha puesto en mi corazón estudiar primero a los tesalonicenses, verso a verso. Iré subiendo videos con resúmenes de los que he ido aprendiendo a diario. Que el Señor me acompañe en aquello. Pido desde ya la oración. Y voy a ir compartiendo las cosas que encuentro en algunas Biblias de estudio que manejo y en lo que el Señor me revela. Voy a ir dando los resúmenes, pero especificando siempre esto. El Señor me lo iluminó, me lo reveló. Esto lo vi escrito en tal Biblia, o etc. Vamos a ver. Primera epístola a los tesalonicenses. Estos datos son obviamente de Biblias de estudio porque son datos históricos, etc. Bueno, Tesalónica era una capital de Macedonia al norte de Grecia en la costa del mar Egeo, que antes se llamaba Terme por sus aguas termales. Y en la actualidad todavía existe esta ciudad, pero quizás, como decía en algunos comentarios, no es tan grande como era en su tiempo Tesalónica, sino que hoy en día se llama Salónica. Se cree que esta carta fue escrita en el año entre el 51 y el 53 desde Corinto. Obviamente que el autor fue Pablo, es una de las cartas paulinas. Esta es la segunda carta que escribió el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. La primera carta fue Gálatas, recordemos, y Primera Tesalonicenses. Así que estas dos cartas están entre las tres primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento. La otra que entra en el top 3, podríamos decir, es Santiago. Bueno, sigamos con algunos datos interesantes, que entre primera y segunda de Tesalonicenses, 27 veces se nombra la palabra hermanos. Y de hecho, cuando tú lees solamente primera de Tesalonicenses, te das cuenta que hay mucha enseñanza práctica de cómo tú debes vivir con el hermano. Cómo tú debes, de repente nos cegamos o nos cerramos solamente a que Tesalonicenses es la carta del rapto, donde se habla de la tribulación, etc. Pero tiene mucho más, que lo iremos descubriendo y el Señor me lo irá mostrando para yo compartirlo a través de ustedes, para ustedes, perdón. Amén. Sigamos con algunos datos. Como les decía, en el año 168 a.C. fue decretada la capital de Macedonia, 200.000 habitantes tenía, era una ciudad libre, tenía sus propias reglas, obviamente estaba dentro del Imperio Romano, pero tenía sus propias autoridades. Y ese versículo de apoyo tenemos Hechos 17:6, por si acaso, si lo quieren apuntar. Estaba situada en la vía romana Egnacia, que se extendía desde ¿cómo se llama? Del oeste al oeste por el mar Adriático. Era una ubicación estratégica que hizo que el evangelio se expandiera rápido en el imperio, y por eso que la iglesia de Tesalónica fue llamada la guardiana de la fe cristiana. Perdón. Así que interesante, ¿no? Sí. Estaba dentro de una muy buena vía de contacto, también una vía militar, por lo que estaba leyendo los apuntes de Biblia de estudio. Fue rebautizada en el 315 a.C. porque el gobernador Casandro, el general Casandro, podríamos decir, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, uno de los 4 cuernitos, ¿no? Que aparece en una de las profecías de Daniel. Decidió ponerle este nombre ponerle el nombre de Tesalónica por sobre el nombre de Terme que tenía antiguamente, como dijimos, en honor a su esposa. Interesante, y no es el único, hay varios emperadores que en honor a sus esposas ponían nombres. Ojo con aquello, lo puede ver en varios lugares romanos de la época. Interesante, ¿no? ¿Y qué más podemos tener acá? Los datos que les pueda compartir. Sí. Hechos 17:6, cuando se habla de los politarcas, hay una duda. Muchos decían que ahí hubo un error del evangelista Lucas en Hechos 17:6, porque dicen que nunca en el griego de ese tiempo existía la palabra politarcas. Pero grande es el Señor, que se descubrió años después un arco romano con una inscripción del siglo I que precisamente hacía una alusión a los politarcas. Así que, muchachos, la escritura, siempre la arqueología, siempre la ciencia va confirmando a la escritura. No es enemiga, no son incompatibles, al contrario, se complementan bastante bien. Estos apuntes los he pasado de manera ligera, usted los puede encontrar en varias Biblias de estudio, en las introducciones a las cartas, en diccionarios bíblicos, como por ejemplo MacArthur, Holman, NBI Arquitectónica, la Biblia de las Américas, versión referencias, la Biblia Plenitud, Biblia de la Mujer también, etcétera, Diccionario de Certeza, etcétera. Este apunte final es personal, un apunte. Lo de recién era Biblia de estudio. Queridos hermanos, cuando uno lee el libro de los Hechos, vamos a buscar, en el capítulo 17, versículo 11, sabemos que partió en Tesalónica el capítulo 17, tuvieron que huir Pablo y su equipo,
tuvo que ir. ¿Y qué pasó? Que después llegan a Berea. ¿Y qué es lo que se dice de los bereanos? Que eran muy estudiosos de la Biblia. Es cierto, pero hay una cosita más que se dice. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y etcétera, etcétera, etcétera. Más noble viene de la palabra eugenes en el griego, que significan bien nacidos, de buena familia, eran bien respetables, etcétera. Pero ¿y qué pasa? Que tú ves acá que Berea era mucho mejor que Tesalónica. Lo está diciendo la misma escritura. Y te voy a poner otro ejemplo bíblico. Corintios. Corintios debe ser a la mente la peor iglesia que habla el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Lo tendréis claro. El mundo evangélico siempre lo destaca, para mal. Pero si te das cuenta, Tesalónica, que no era superior a Berea, Corintios, que era considerada una de las peores iglesias o la peor iglesia, ambas recibieron en las cartas la mayor revelación de la iglesia en el Nuevo Testamento, que es el rapto de la iglesia. Por lo cual el Señor me tocaba mucho porque estuve orando bastante antes de comenzar el estudio y me mostraba una cosa muy cierta, me la recalcaba. ¿Es por la gracia o es por lo que el Señor ve más que por nuestros esfuerzos o lo que nosotros hacemos? Porque tú podrías decir, oye, ¿verdad? Pues mira, Corintios eran súper pecadores aquí, allá, divididos, etcétera, etcétera, pero tenían todos los dones. En Corintios se nombran todos los dones disponibles casi. Y tuvieron la revelación en 1 Corintios 15 de lo que es el rapto de la iglesia, que es algo que también solamente lo encuentras en las cartas paulinas, en 1 Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, ¿cierto? Entonces eso me ponía a pensar, me mostraba el Señor en este estudio, que no es malo que estudiemos mucho la Biblia, ni que oremos, ni que evangelicemos, ni que vayamos siempre a la iglesia. El problema es cuando lo hacemos como condición al Señor. Señor, yo estudio tanto, yo oro tanto, dame tanto. Señor, estoy obedeciendo a tu palabra. Dame como quieras. Dame lo que tú tienes para mí. Dame si quieres darme más de lo que tienes, ya dame, Señor. Muy diferente a la actitud, ¿cierto? La actitud 1 es yo hago para ser bendecido. La actitud 2, yo hago porque obedezco y ahí tú, Señor, me añades como quieres. ¿Qué tenía de especial Tesalonicenses, Corintios? Yo en particular no lo sabría decir. Fueron bendecidos, eso sí, ambos lugares también con dos cartas, si se dan cuenta, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Corintios, 2 Corintios. Quizás el hecho de la obediencia, de ser corregidos y que después se ve que ellos hicieron caso. Y por ahí puede haber sido también la obediencia, la obediencia. El Señor premia la obediencia. Recordemos en el Antiguo Testamento, hay maldiciones para la desobediencia, pero también hay beneficios para la obediencia. Hay premios. También la iglesia tendrá premios, 5 coronas, o 7, como dicen algunos, o una sola, como enseñan otros, en el tribunal de Cristo. Pero me pegó mucho este último mensaje. Por eso les digo, muchachos, no nos cerremos mucho a la Biblia. No hagamos nuestro estudio 100% Biblias de estudio, 100% Biblia de estudio y libro de complemento. También la palabra misma se escribió para que nosotros podamos interpretarla, para que nos pueda hablar a nosotros, para que nos pueda leer a nosotros mismos. Y quería dejarle este apunte final. Todo al final se define en la gracia del Señor para bendecir, para revelar su palabra y para usarnos.